Buenas a todas y a todos. Mi nombre es Vicente Monleón Oliva. Soy doctor en didácticas específicas, concretamente en la especialidad de artes visuales por la Universidad de Valencia. Voy a comentarles una serie de características sobre mi vida profesional, las cuales son necesarias para poder entender las pretensiones de dicha propuesta. Soy docente de formación y de profesión, al menos hasta el curso anterior, en educación infantil, y actualmente trabajo como monitor, coordinador y profesor de personas adultas en la empresa EP Servicios Educativos. También me encuentro opositando para el Cuerpo de Maestros de la Educación Infantil de la Generalitat Valenciana, y a continuación voy a compartir una comunicación en formato póster para el evento EduNovaTIC 2021, Sexto Congreso Virtual Internacional de Educación, Innovación y TIC. Esta propuesta se denomina Juegos Educativos para una tutoría de 3 años. Primeramente, cabe preguntarse, ¿qué es la educación infantil? Y para ello atendemos a la legislación educativa vigente con la que contamos a nivel nacional. Esta es la LOMLOE, también denominada Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, por la que se modifica a la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación. Recurrimos a dicho marco legal para definir el concepto de educación infantil en base a dos de los principios que establece. Según el primero, se especifica que la educación infantil constituye la etapa educativa con identidad propia que atiende a niñas y niños desde el nacimiento hasta los 6 años de edad. Y en el principio 3 se especifica que ésta tiene un carácter voluntario y su finalidad es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social, cognitivo y artístico del alumnado, así como la educación en valores cívicos para la convivencia. También resulta necesario especificar los posicionamientos pedagógicos desde los que se parte. Concretamente se atiende a la escuela nueva, como corriente que surge en el siglo XIX, aunque sienta las bases en el siglo XVI. Realmente, este posicionamiento pedagógico lo que pretende es generar un giro copernicano en la educación, es decir, centralizar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el alumnado y descentralizarlos del resto de elementos que intervienen en dicho transcurso. Dentro de dicha corriente se cuenta con un gran número de autores y autoras, pero en este caso se centra la atención en Froebel, quien apuesta por el juego. Considera que este debe ser una constante en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y así lo comparte a través de esta frase célebre. Todos los aprendizajes más importantes de la vida se hacen jugando. A modo de contextualización de la propuesta que se comparte con dicha comunicación en formato póster, se especifica que esta se lleva a cabo en el Colegio San José y San Andrés de Massanassa, una localidad de la ciudad de Valencia, para la etapa de educación infantil, concretamente en el nivel de 3 años. Este grupo se compone de 19 menores y debe destacarse que en dicha etapa y en dicho centro escolar se apuesta por trabajar a través de libros de fichas. Personalmente, y en base a lo que especifica la literatura especializada, se considera que estos no son un posicionamiento metodológico adecuado, puesto que no son capaces de adaptarse realmente a la diversidad del aula y mucho menos a las particularidades individuales de cada menor. De hecho, con este grupo de menores, sobre todo los materiales relacionados con la lógico-matemática, generan grandes dificultades. Por ello, en primera persona se apuesta por una metodología de rincones, es decir, en las sesiones en las que se tienen que llevar a cabo las fichas de trabajo relacionadas con los conocimientos lógico-matemáticos, la disposición en la clase es en pequeño grupo, facilitando diversos tipos de actividades que son capaces de realizar autónomamente, mientras que quien ejerce el rol de la tutoría en este caso únicamente ayuda a quienes tienen que realizar estas fichas. Y realmente se utiliza esta metodología para incluir cierto tipo de actividades que en otro contexto serían inviables, las cuales realmente son las significativas para su proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí se muestran algunos ejemplos de estas propuestas didácticas que realmente se basan en juegos. Tienen una finalidad y son diseñados en base al planteamiento de una serie de objetivos, pero realmente las posibilidades que ofrecen son múltiples, como a continuación les comentaré.
Por ejemplo, una de ellas consiste en ejercicios de seriaciones. Se ofrecen tarjetas plastificadas en las que aparecen series de 2, 3 y hasta 4 colores, en las que a través de pinzas, favoreciendo también la prensión, tienen que completarlas. Pero realmente, a partir de dicho material, son capaces de imaginar posibilidades múltiples, como por ejemplo utilizan las propias uñas de los dedos de la mano para colocarse las pinzas y jugar a que tienen uñas de colores y a que efectúan series de colores en las niñas, indistintamente niños y niñas, por lo que también se favorece a la coeducación y a la ruptura a ciertos roles de género, y sobre todo a estereotipos sexuales. Incluso cuando ya empieza a decaer la atención respecto a las series facilitadas, dan la vuelta a las plantillas y elaboran sus propias seriaciones. Un ejemplo similar consiste en el de la serie numérica, puesto que se advierte algunas dificultades en el grupo para formarla de manera descendente y sobre todo para favorecer el conteo de esta manera, se favorecen estas tarjetas para que la formen a partir de las pinzas y realmente juegan a modo de puzzle. Pero lo que sorprende son las potencialidades que el alumnado descubre en dicho material, puesto que juegan a adivinar cuál es el anterior y cuál es el posterior, a intercambiarse números e incluso nuevamente a favorecerse uñas o simulaciones de uñas, pero en este caso con números. Para afianzar también los contenidos y sobre todo, quiero decir, los contenidos que se relacionan a nivel de trazos, tanto de direcciones como de números, se quiere evitar a toda costa aumentar el número de fichas, por lo que se prepara un material plastificado para que con el rotulador repasen dichos números o dichas figuras y posteriormente puedan borrarlos a través de toallitas húmedas. Esta actividad les motiva sumamente, puesto que no se están dando cuenta de que realmente lo que están trabajando es un ejercicio y un contenido didáctico sumamente costoso como son los trazos. Y finalmente, para el aprendizaje del nombre propio, se facilitan unas tarjetas plastificadas con los nombres escritos y unas pinzas para que generen también estas asociaciones. He de indicarles que dicha fotografía no corresponde realmente con el material de elaboración propia, puesto que en este se incluían fotografías del alumnado y atendiendo a la protección de su identidad, no ha podido utilizarse para dicha comunicación. Este ejemplo fotográfico se ha obtenido de páginas especializadas de Internet. Llama la atención que una posibilidad que advierte el grupo de menores en dicho material es no únicamente a favorecer la asociación de letras, sino a practicar la lectura de los mismos. En las tarjetas aparece la fotografía del menor junto al nombre, de manera que en pequeño grupo juegan a tapar la imagen para que el resto del conjunto trate de adivinar de qué menor se trata. Y a modo de conclusión se destacan tres conceptos claves, los cuales se extraen a partir de dichas propuestas didácticas y los cuales también se relacionan con tres frases célebres. En primer lugar, es necesario favorecer la innovación docente. Quienes forman parte de la realidad de aula como facilitadores de aprendizaje deben atreverse a innovar en su propia aula para favorecer aprendizajes significativos. Y en este caso se recurre a Albert Einstein, quien dice que la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. También se debe favorecer la diversidad. Por ello es por lo que no se apuesta por materiales estructurados como son las fichas de trabajo elaboradas por una editorial, puesto que son materiales genéricos que no han sido diseñados para un grupo concreto y mucho menos para un menor o una menor específico. De manera que estos materiales de elaboración propia son propicios para favorecer la diversidad. Y tal y como comparte John Frank Kennedy, si no podemos poner fin a nuestras diferencias, contribuyamos a que el mundo sea un lugar apto para ellas. Finalmente, se destaca la importancia del concepto de educación, y en este caso se recurre a Paulo Freire, quien especifica que la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Únicamente me queda darles muchas gracias por su atención y comentarles que si tienen cualquier tipo de duda o necesitan alguna aclaración, estaré encantado de resolvérsela. Gracias nuevamente.